Colbert y la Universidad Nacional Educativa. Práctica de entrevista laboral, de armado de currículum, de qué es un LinkedIn. Los invito a que se sumen, ¿sí? Va a quedar grabada esta clase. Estamos en vivo en este momento desde mi Instagram, Erika-Cabrera 1, y también estamos compartiendo este seminario con la universidad, el instituto y con el profesor, doctor, licenciado Masucha, que se encuentra en Entre Ríos. Y vamos a invitarlo también para que interactúe con nosotros. Así que bienvenidos. Este es un taller para que ustedes tengan idea y me pueden ir haciendo consultas, me pueden preguntar. Hoy en día el mundo laboral ha cambiado, ¿sí? Y cuando digo ha cambiado, en realidad el sistema, ¿sí? Las redes, esto que estamos haciendo ahora nos lleva y nos llevó a que tengamos también otro tipo de inserción laboralmente. ¿Por qué? ¿Sí? Los que están en el Zoom o viendo a través de YouTube o me están siguiendo en este momento en el Instagram, van a pensar, me sucede, porque sucede, ¿sí? Que podemos ser profesionales, que podemos tener un montón de cursos realizados, pero en definitiva, quizás sucede que a veces no nos llaman. O sea, recorremos o enviamos muchos mails laborales con mi currículum, vamos a entrevistas y quizás no logramos tener ese empleo, ese puesto, ¿sí? En que estamos interesados. Y a veces incluso hasta nos produce frustración porque pensamos que lo que estudiamos quizás no tiene salida laboral o decimos, me equivoqué en algo, ¿sí? Y en realidad, mi mensaje de hoy, tengo muchos alumnos, dictamos con el Instituto Colbert y la Universidad los cursos de auxiliar de farmacia y no se frustren, ¿sí? Como personas, que todo es un aprendizaje y eso es lo importante. Y después es que seguramente hay una manera de poder hacer tu currículum mejor, que ese es el problema. El currículum, sí, es como la carta de presentación. Nuestro currículum es la carta de presentación y a veces cometemos pequeños errores, ¿sí? Que nosotros pensamos que con eso nos van a llamar y en realidad sí son información que está de más o que a veces nos hacen a un lado en el bulto. ¿Qué es lo que tengo que poner en un currículum? ¿Cómo tengo que hacerlo? Es muy importante. A veces no tenemos experiencia laboral, ¿sí? Tenemos muchos chicos acá que están terminando la secundaria y que están en búsqueda de su primer empleo. Eso también es muy difícil porque tenemos chicos de edad de 18 a 20 años que están muy, muy capacitados en la parte teórica, pero que no tienen la experiencia. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Es definitivamente, vuelvo a repetir, muy frustrante salir a la calle o empezar a dejar tu currículum y que a los 18 años te pidan experiencia como si tuvieras 50. Y al revés, a veces tenés 50 y tu experiencia no vale, quieren alguien de 18. Y entonces, ¿qué hago? O sea, ¿qué es lo que busca la empresa? ¿Qué es lo que busca el empleador? ¿Sí? Obviamente estamos hablando de lo que sería o tendría que ser. Después vamos a encontrarnos en la calle, cuando digo la calle, en el mundo, cuando salimos en la búsqueda, con un montón de cosas que son, no tienen coherencia, ¿sí? Pero es para que ustedes más o menos empecemos esta conversación.
este coacheo, esta ayuda, ¿sí? Me dedico a dar capacitaciones desde la consultora GLEPS, a ayudar a que la gente se inserte en el mundo laboral, los profesionales también, porque vos podés ser profesional, podés tener un título universitario, pero en la facultad no te enseñan a armar tu currículum. Y en la facultad tampoco te enseñan a cómo enfrentarte quizás a un dueño a un empresario, cómo hacer tu entrevista. O sea, es muy difícil y quizás es una falencia que hoy por hoy hay en la educación. Entonces tenemos que buscar eso por otro lado, ¿sí? Apoyémonos, ayudémonos entre las personas como yo y mucha gente que ha pasado, ha tenido experiencia, que puede transmitir cómo hacer un currículum, cómo hacer la entrevista, que eso es muy importante. Invito a todos los que están, ya sea en el Zoom, en YouTube o en vivo, que por favor me pongan, sí, abajo, chicos, los que están en vivo, gracias por estar, que me coloquen abajo, por ejemplo, sí, cuál es su oficio, qué estudian, cuál es su carrera, sí, y si a alguien les costó o no en su inicio conseguir trabajo. Vamos a empezar, sí, por el armado del currículum. Cuando nosotros armamos hoy en la Argentina un currículum, sí, es totalmente distinto a veces a las plantillas que tenemos en el Word. No sé, también tenemos gente de afuera, tenemos gente de Uruguay, tenemos gente de Paraguay, tenemos gente de México, tenemos muchos alumnos que están con nosotros en la universidad y que están, perdón, que están en el Instituto Colbert y que se están capacitando todo el tiempo. Tenemos la ventaja con nuestras capacitaciones que tenemos, digamos, la felicidad de recibir mensajes que pueden insertarse laboralmente gracias a esta ayuda, digamos, que brindamos, porque no es solamente la capacitación. Ustedes todos debemos estar capacitados, eso sí es muy importante y va a marcar la diferencia a la hora de presentar tu currículum, porque si bien tenemos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, hay 10 maestros, todos son profesores recién recibidos de educación primaria, ¿sí? Perfecto. Todos tienen el mismo título. Perfecto. ¿Cuál va a marcar la diferencia? Ejemplo, el que tiene algún curso adicional o alguna especialización. Tengo 10 abogados, ¿sí? En una empresa y justo la empresa está buscando para cubrir el área laboral, un abogado que tenga orientación o haya tenido alguna experiencia en lo que es el área laboral. Y justo yo hice un curso, soy abogado, hice un curso de leyes laborales. Entonces, ¿quién va a marcar la diferencia? O sea, el que está más capacitado. Eso siempre es así. Ustedes me dirán, sí, puedo estar muy capacitado, pero a mí me pasó que en una empresa, en un trabajo, no sé, entró porque era amigo del dueño. Sí, está bien, eso también pasa, no lo vamos a negar, eso también sucede, pero hay que insistir, sí, en la búsqueda, hay que persistir y tarde o temprano, si yo estoy capacitado, va a llegar, ¿sí? No, no se frustren en ese aspecto. Los chicos que son jóvenes, que recién salen de la secundaria, es difícil encontrar, obviamente, el trabajo soñado, porque uno cuando tiene 18 años, recién secundario completo, más que atención al público, algún puesto de esos, no hay porque obviamente a uno le falta la capacitación, el estudio, la experiencia. Pero sí, es importante aprender en el mundo laboral, es importante, ustedes nunca, nunca piensen que les fue mal en un trabajo, aunque duren un día. ¿Por qué? Porque la experiencia que uno va a adquirir, ¿sí? Ese día
le va a servir después para el futuro. Entonces, no es me fue mal, no duré, no me tomaron porque me falta experiencia. De algún lado se empieza, por algún lado tengo y que eso es lo importante. Cuando armamos un currículum, ¿sí? Nosotros vamos a tener en cuenta los datos personales, ¿sí? Básicos. Hoy por hoy se usa, las empresas, por suerte, están cambiando también y ya no es necesario a veces especificar si estoy casado, si estoy soltero, si estoy divorciado, si tengo hijos. En realidad, no tendría que importar, porque lo que vale, sí, es nuestro conocimiento como persona y que quiero o deseo ese puesto. Entonces, datos personales, importantes son las redes, ¿sí? Importantes son las redes sociales, porque hoy en día las empresas buscan mi perfil en las redes sociales como LinkedIn, ¿sí? No sé si lo conocen a LinkedIn, pero les explico por si no lo conocen. La gente va a quedar grabada esta clase, así que lo van a poder ver, ¿sí? Y van a poder armar su LinkedIn. Y también vamos a tener, una vez que llegué a esa entrevista, cuáles son los tips para la entrevista. Entonces vamos a comenzar, ¿sí? Acá en mi pantalla de Zoom, ustedes van a ver que tengo tips para una entrevista laboral. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando nos llaman de la empresa? Cuando nosotros nos llaman de un empleo, ¿sí? Tenemos que primero, como nosotros salimos y dejamos currículum en todos lados o mandamos 1 millón de mails, lo que tenemos primero es que recordar de dónde me están llamando. Entonces, vamos a tener información sobre el puesto, sobre esa vacante, de dónde me están llamando a mí. O sea, no sé, dejé en una farmacia, bueno, me están llamando de tal lugar. Tenemos que saber cuál era el puesto requerido, o sea, recordar, yo mandé currículum a tal lugar porque pedían puesto de auxiliar de farmacia. Perfecto. Entonces, a ver, acá el profesor Daniel me está escribiendo por, ah, perdón, acá, a ver, ahí está. Perdón, Daniel, ahí. Sí, me dice que acepte porque, claro, había gente en Zoom que estaba esperando que lo acepte. Bien, vamos a tener que saber, ¿sí? Quién, a dónde dejé yo el currículum y para qué puesto, ¿sí? Es. Si es para mostrador de farmacia, por ejemplo, bueno, genial. Entonces me preparo para esa entrevista. Tengo que ver esa empresa, tengo que saber la empresa a donde voy a ir la entrevista. Es muy importante que ustedes conozcan la historia de esa empresa, ¿sí? Porque si no, voy a ir a una entrevista a ciegas y muchas veces no nos sirve. Y ahí es donde nosotros tenemos algún problema. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Te estoy Erika. viendo en Zoom. Hola, ¿qué Sí, tal? ¿qué ¿Cómo tal? estás? Bu- Buenas noches Buenas Erika. tardes. ¿De qué ciudad sos? Pablo, Pablo, apaga la cámara si querés, Pablo, para que te pueda escuchar bien y no Sí, se hola. corte la señal. Sí, escucho. Decime de qué ciudad sos, Pablo. Soy de la ciudad de Santa Fe, capital. De San Miguel. Bienvenidos a San- Miguel, Santa entonces. Fe. Santa Fe, Santa Ah, Fe. perdón, Santa Fe, Santa Fe. Santa Fe, ¿Estás capital. haciendo, bien, estás haciendo algún curso con nosotros? ¿Ya
recibiste? ¿Tenés algún oficio? Eh, en este momento estoy cursando la Tecnicatura de Investigación Criminal. Buenísimo. Genial. Bueno, es un área, acá compartiendo con Daniel, es un área también difícil para la búsqueda del primer empleo, si no te... ¿Por qué? Porque vos podés estar muy capacitado y de hecho lo vas a estar y damos fe de eso, porque los profesores que tenés y con los cuales te estás capacitando son eminencias, pero a veces te dicen, sí, pero no tenés experiencia o cuál es tu experiencia. Entonces, cuando nosotros, para refutar una pregunta de esa manera, lo primero que tenemos que decir es, si bien no tengo la experiencia, tengo la capacitación, ¿sí? Tengo la capacitación en el área, soy especialista en el área, me puedo desenvolver muy bien en dicho campo. Ponele, ¿sí? Porque muchas veces sucede, tanto como a los chicos chiquitos, a los chicos recién salidos de la secundaria, como la gente que recién se recibe, le salen con esas, digamos, cuestiones, pero es para incomodarlos. Si ustedes se incomodan, la persona o el entrevistador ve cómo se ponen ustedes y quizás no se saben expresar y ya eso es un punto para que no los vuelvan a convocar. ¿Se entiende? Entonces, acá el secreto es, yo dejo un currículum, tenga o no experiencia, tengo que saber a dónde lo dejé, porque me van a llamar, a dónde lo dejé, ¿sí? Y cuando me llamen, tengo que ir preparado. ¿Cómo voy a ir preparado? Primero, tengo que mentalmente saber qué me van a responder. Si yo a frío, por ejemplo, Pablo, te digo, sí, veo que estás capacitado o veo que hiciste tal curso, pero no tenés experiencia y nosotros necesitamos para esta área una persona que tenga experiencia. ¿Qué me dirías vos? Diría que podría suplantar la falta de experiencia con mi capacitación y conocimiento en el tema. Claro, en realidad nosotros tenemos que ser simples y seguros en la respuesta. Es verdad que no tengo quizás la suficiente experiencia todavía, pero me encuentro preparado y lo suficientemente capacitado para afrontar este puesto. Punto. Listo. Ahí, con seguridad, cortito, ¿sí? Sin dar muchas explicaciones y sin dudar, porque es ahí donde esa duda lleva al empleador a quizás a no a volverme a llamar o decir, bueno, cuando tenga más experiencia lo vemos o un gusto te llamo y no te llama nunca más. Sí, entonces lo importante es ir preparado a una entrevista. Si no tengo experiencia, es saber contestar de esta manera, decir, sí, que estoy capacitada, que no importa la experiencia, porque yo me formé y estoy para defender ese puesto o lo que sea para que hacen la convocación. Me gustaría solamente un comentario tuyo, Daniel, por ejemplo, en este área que veo que mucha gente de criminalística se está conectando, para que le expliques a los chicos, ¿sí? Un poco esto, desde tu lado como abogado, lo importante que es que la persona, más allá de la experiencia, que sí esté capacitada, porque si no, con ese concepto, a veces las empresas hacen que la persona enseguida le venga un bajón en la misma entrevista, digamos, la cara de frustración y de angustia y ya te cambia todo. Sí, totalmente. Es decir, desde el punto de vista del abogado, del operador jurídico que trata de insertarse en el mercado profesional, por supuesto siempre hay desafíos. Es decir, si es, por ejemplo, ya sea el Poder Judicial, ya sea alguna empresa, algún área jurídica de una empresa, ya sea
algún estudio jurídico, bueno, que también hoy en día en el siglo XXI funcionan como una empresa, los desafíos son de que, y hablo también por experiencia, siempre tratar de trabajar desde la autenticidad, es decir, desde lo que uno es, no montarse un personaje, no montarse eh, alguien que está fingiendo o está marcándose como, o quiere parecerse a alguien, o quiere, no, no, siempre ir a la entrevista conforme y hablar conforme a lo que uno es decir, quién es, cuál es su trayectoria, ya sea como estudiante, en este caso de ciencias jurídicas, o recién Pablo hablaba de la Tecnicatura de Investigación Criminal, es decir, desde eso, desde esa trayectoria, desde ese conocimiento, desde la experiencia, así sea la experiencia, sea un lugar, dos lugares, cinco lugares, y siempre mostrar un interés en ser parte de la organización para la cual se está postulando. Es decir, por ejemplo, si es un área jurídica del Estado, bueno, me interesa participar porque quiero ser parte de la gestión para solucionarle los problemas a la gente, a los vecinos, por ejemplo, ¿no? Estar en el Poder Judicial para colaborar con el servicio de justicia y establecer los derechos y deberes de cada uno de las partes que integran un juicio. Colaborar con el juez, colaborar con el fiscal, con el perito. Es decir, siempre demostrar que se sabe, no solamente porque tengo tal o cual título, que es importante, por supuesto, pero demostrar también el interés en participar y en seguir aprendiendo. Los, por lo menos en el área jurídica, que es lo que más obviamente tiene que ver con mi experiencia, y con mi expertise, como se dice ahora, y con mi área de conocimiento en mayor medida, valoran muchísimo el interés en ser parte. ¿Y con qué objetivos? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Ganar dinero? ¿Solamente? ¿Cuál es mi objetivo? Eh, aportar todo mi conocimiento, todo lo que soy a la organización, solucionar los problemas del vecino, colaborar con las partes, colaborar con el fiscal, con las investigaciones, colaborar con lo que es optimizar los servicios de justicia, jurídicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí va un poco, es decir, los nerviosismos que vos, Erika, mencionabas, se van disipando si uno va preparado, pero no montado en un personaje, sino montado en la persona que uno es. Exactamente. ¿Sí? Eso era un poco lo que quería aportarte. Y de paso te digo, te envié la solicitud de transmisión por el Instagram. Si me aceptás, también puedo sumarme al video de Instagram, de transmisión. Eh, Perdón. sí. Ahí lo veo. En el vivo tenés que aceptarme nomás para la videoconferencia. Así salimos por ahí también. Así que, Acá, bárbaro. ahí está. Ahí está. Perdón, claro, sí, no, no lo. Fíjate que ahí lo. A ver, A ver. Ahí está. Aceptó su ¿está? solicitud, me estoy sumando, sí. Ahí perfecto. Gracias, Erika. Ahí Claro, estamos. vos me decías aceptame, yo veía, bueno, acepto el Zoom, digo, ahí está. Y ahí estamos por el Instagram también en vivo. Para todos los seguidores. Bien. Espectacular. En este momento no. Sí, yo estoy muteado igual, ¿eh? En la compu.
Bueno, seguimos. Importante obviamente es la preparación, ¿sí? La preparación, como decía Daniel, de la entrevista. Más allá de que yo esté capacitado en diferentes áreas, no importa en cuál, o tenga un oficio, sea albañil, o sea, lo importante y lo primordial es que nosotros sepamos cómo presentarnos, es el secreto y el tips para cada éxito en la entrevista. Después podemos llegar al final y quizás no nos llaman, pero no es porque no estamos capacitados o no tenemos las condiciones, sino a veces suceden cosas en las empresas internas que, bueno, contra eso no podemos nosotros, pero ustedes tienen que sí estar preparados. Entonces, el objetivo del entrevistador, acá lo estoy compartiendo en el Zoom, ¿sí? Porque va a quedar, vuelvo a repetir, grabada la clase. Entonces, el objetivo del entrevistador es comprobar si los conocimientos o habilidades que ustedes tienen o están diciendo o pusieron en el currículum son reales. Por eso también son las preguntas. A veces te hacen preguntas que quizás no tienen nada que ver con la búsqueda de empleo. Y ahí ustedes también se pueden sentir como molestos porque, por ejemplo, te puedo llegar a preguntar y contame algo de tu vida. Y quizás lo que está, o sea, quizás no. El entrevistador no es que le interesa saber si a vos te gusta tomar solo o no. Al entrevistador siempre lo que te pregunta es con doble intención, pero es hacia el área laboral y capacitación. O sea, no te está preguntando si te gusta ir a tomar algo, si querés ir al cine o si te gusta leer un libro. En realidad lo que te está preguntando es que cuentes, ¿sí? En parte acá, como dice Daniel, es que cuentes cómo es tu formación, cuál es tu experiencia, si la tenés o no. O sea, te está pidiendo que cuentes vos, que expliques cómo o cuál es tu área profesional, ¿sí? No la personal de si, vuelvo a repetir, te gusta o no hacer determinadas cosas. Después, lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es ya ir con estas preguntas y respuestas formuladas porque es lo que te van a preguntar. Contame algo de vos, contame cómo sos vos, contame qué experiencia tenés. Te pueden llegar a decir si estás casado o casada, pero eso es irrelevante, ustedes no tienen que dar mucha explicación de eso, ¿sí? Porque en realidad no interesa, pero sí es una prueba. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, hay mucha gente que justo en ese momento se está separando, se peleó con el novio, lo que sea, y capaz que le pregunta eso y la persona emocionalmente se desequilibra y dice, sí, recién me separo, la estoy pasando mal, o sea, y ya se transforma en una charla de café. Eso no, ¿sí? Entonces siempre ustedes ya en la cabeza tiene que ir armado. Preguntas y respuestas que son siempre las clásicas. No siempre sucede, pero sí hay preguntas y respuestas que son las que van a hacer. Tenemos preguntas directas, ¿sí? Que ahí lo estoy compartiendo en el Zoom, que por ejemplo es, ¿sabe usted hacer tal tarea? ¿Sabe usted operar tal máquina? ¿Manejas o maneja Excel? Esas son las directas para responder sí o no. Y después tenemos las hipotéticas que se utiliza un montón para saber cómo me defiendo yo en determinadas situaciones. Por ejemplo, ¿qué haría usted si ocurre tal situación en el puesto? Y entonces ustedes tienen que responder. Por ejemplo, si es para un puesto gerencial, van a tener que saber responder. O sea, a eso apunta, a una hipótesis de un supuesto problema, una supuesta situación y cómo vos como persona lo vas a resolver. Después tenemos, si no funciona tal cosa, ¿cómo lo reemplazaría o qué haría? Después, bueno, es lo que yo les decía, contame sobre tu historia.
O sea, ¿qué hacías antes en tal trabajo, en tal empresa? ¿Por qué lo dejaste? ¿Qué te pasó? ¿Por qué decidiste estudiar tal cosa? Etcétera, etcétera. Y contame cuáles son tus proyectos a futuro. ¿Qué pensás hacer de acá a 5 años? Típica respuesta que en realidad no tendría que existir porque es muy larga. Digamos, ¿cuál es tu proyecto de acá a 5 años? Y a veces hay personas que deliran y podés llegar a contestar otra cosa, y en realidad se refiere al ámbito laboral. Si yo estoy, si es algo, una entrevista para una empresa en donde me estoy postulando, siempre tengo que tratar de mostrar estabilidad. O sea, mi proyecto de acá a 5 años es poder crecer en esta empresa, que veo que es una empresa estable, que da mucho conocimiento al trabajador, experiencia, etcétera, etcétera. Por eso tengo que conocer la empresa, ¿sí? A dónde voy a ir a presentarme, o el trabajo, o la persona, ¿sí? La cual me va a entrevistar. ¿Cómo hago eso? Porque, como les vuelvo a repetir, si yo presenté un currículum en tal o cual lugar, tengo que saber. Después, gestualidad. Acá estamos poniendo un poco en pantalla, ¿sí? El tema de la gestualidad. Cuando nosotros entramos en la entrevista, lo primero es saludar educadamente, siempre le tratemos de usted al entrevistador, tratemos de no cruzarnos de brazos, tratemos de no meter las manos en el bolsillo. Si estamos hablando y nos dicen que nos sentemos, o sea, tratemos de las manos colocarlas sobre la mesa, no debajo, no esconderlas, ¿sí? Tratemos de no estar encurvados, tratemos de sacar pecho, estar bien sentados, erguidos, porque eso marca seguridad y es muy importante la gestualidad en las entrevistas. Después ustedes quizás afuera, no importa cómo caminen, qué hagan. El tema es cuando yo voy a ir a la entrevista, tengo que estar mentalizado. Importante. Esperen que paso la siguiente. De que vamos a la entrevista, a veces sucede, y no sé si les ha pasado, puede ser también una entrevista por Zoom, una entrevista digital que hoy en día se utiliza un montón. O sea, me pueden contratar de una empresa cualquiera, me pueden llamar, como ahora estamos 2 personas y más, pero por ejemplo, hagamos de cuenta que Daniel es el que me entrevista a mí, y ellos también observan, nos pueden hacer una videollamada, quizás nos den un horario, quizás cumplan ese horario o quizás nos llamen después y nos tengan ahí a la espera. Pero nosotros en esa entrevista virtual tenemos que estar preparados como si fuera una entrevista, digamos, presencial. Entonces, no podemos, tratemos de buscar un fondo liso o lo más prolijo posible, y tratemos de no hacerla en el baño, por ejemplo. Si no tengo lugar o espacios en mi casa, me voy a un café. Si me van a hacer una entrevista virtual, tratemos de estar profesionalmente, ¿sí? Es muy importante. Y si estuviéramos presencial, por ejemplo, ya nos controlan desde que vamos al lugar hasta que nos fuimos. Por ejemplo, en la postura, acá en lo que ven en pantalla, cuando yo estoy sentada esperando en una entrevista, tengo que tratar de estar con la mejor postura posible, porque aunque parezca mentira, a veces me demoran a propósito y me observan desde afuera cómo soy yo, ¿sí? ¿Cuál es mi postura? Porque eso también es la imagen de la empresa. Entonces es muy importante.